Creo que es bastante obvio que Mob Entertainment no dejaría ir a Poppy Playtime en el capítulo 5, así ya. Y si estás viendo esto es porque seguramente ya viste mi video anterior explicando el final de este nuevo capítulo, donde nos dejaron una gran pregunta abierta, misterios y enigmas por resolver que darán paso a un nuevo futuro capítulo 6 del que hablaremos en el día de hoy. Es por eso que en este video voy a tratar de explicarte qué creo que va a ocurrir en el próximo capítulo de Poppy Playtime, qué actores importantes jugarán un papel clave en esta historia y a qué podríamos enfrentarnos para un futuro capítulo. Aviso que este video tendrá spoilers, así que ya están avisados. Sin nada más que decir y esperando que tengan unos buenos días, tardes o noches, empecemos de una vez. Bueno, si vieron el video pasado, creo que no hace falta explicar con detalle qué fue lo último que sucedió dentro de la fábrica, pero a manera de hacer el resumen sencillo, el prototipo acabó con la vida de Huggy y Kissy luego de que estos se reencontraran finalmente. Nos apuñala por el estómago y nos mete a nosotros en un contenedor de gel de amapola. Somos rescatados por Giblet y este último nos explica que 1006 se llevó a Poppy y que nuestra querida Kissy no pudo sobrevivir. El siguiente paso sería terminar de ir al centro de datos, donde nosotros, acompañados por Giblet, averiguaríamos una debilidad o un componente oculto para poder detener al experimento 1006, revelando aquí que en una computadora central muy a lo profundo dentro del centro de datos se encontraba nada más y nada menos que el Dr. Harley Sawyer, completamente vivo, en lo que parece ser una copia de respaldo, dándonos a entender que este sobrevivió y que su muerte no fue nada más que un show, puesto que siempre siguió con vida hasta su reactivación gracias a Player. Este mismo nos dice de manera irónica que ya sabía que intentarían revivirlo, por lo que no se sorprende de la llegada de este junto por Giblet, y de hecho hace bastante sentido, ya que durante prácticamente todo el gameplay podemos ver cámaras de seguridad que podemos romper, que están espiándonos, siendo esta una sutil referencia a que Harley ya estaba monitoreando nuestros pasos y sabía a la perfección que iríamos hasta este lugar. Algo que no mencioné en el video anterior es que en las propias cintas VHS se revela que Elliot Ludwig logró desarrollar una especie de componente de negación, un componente especial que sirve para anular los efectos del gel de amapola, que es precisamente lo que hace que 1006 sea tan resistente y prácticamente inmortal, ya que durante la persecución este mismo fue incinerado, congelado y hasta electrocutado y siguió como si nada. Giblet incluso llegó a mencionar que de darse el caso que 1006 fuera cortado a la mitad, este seguiría con vida gracias al suministro que tiene el gel de amapola, por lo que no descarto la idea de que quizás puede que este componente de negación sirva para anular los efectos del gel y así acabar con su vida. Con esto dicho, es más que claro que los siguientes pasos que tomaremos en este capítulo van encaminados hacia tratar de detener al experimento 1006 a toda costa, usando las herramientas disponibles, y hay varios personajes que cumplirán un papel clave. Harley Sawyer. Creo que el actor más importante y principal que veremos en el capítulo 6 será Harley, quien después de mantenerse oculto dentro del centro de datos, cumplirá un papel muy importante en este capítulo, siendo uno de los personajes que podrían unirse a Player en su travesía para derrotar a el prototipo. Esto por supuesto no significa que será un personaje bueno ni nada por el estilo, pero tal y como les decía en el video pasado, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por lo que viendo todo el maltrato que recibió de parte de 1006, Harley muy seguramente quiera obtener venganza tratando de liquidarlo uniéndose al bando de Player. Yo sospecho que durante toda esta travesía, Harley nos asignará misiones dentro del centro de datos para recopilar información y o buscar un método eficiente para acabar con el prototipo, usando este tan dichoso componente que podríamos utilizar para anular los efectos del mismo, incluso teniendo algún enfrentamiento físico contra el prototipo, de darse el caso, para que este ataque a 1006 y así finalmente puedan acabar con su vida. Pero también sospecho que luego de vencerlo, este se volteará contra nosotros después de haberlo atacado en el capítulo 4, por lo que no veo loco que luego de que supuestamente sea nuestro aliado, este mismo nos apuñale por la espalda de alguna manera, para que así sea un antagonista más para un futuro capítulo 7 u 8. Quién sabe, lo que sí sospecho es que servirá como un aliado por conveniencia hasta que simplemente ya no lo sea más. John Hopkins.
Este personaje fue introducido en el capítulo 5 y tuvo muy poco tiempo en pantalla. Es una variante de la familia de los Woogie de color rojo. Tiene una gran boca en su estómago y aunque parezca temible, la verdad es que está del bando de los buenos, siendo prácticamente un sirviente del prototipo, que en secreto siempre trabajó junto con Giblet para protegerse mutuamente. La relación de amistad entre Chom y Giblet es prácticamente similar a la de Poppy y Kissy, por lo que tiene sentido que en este capítulo 6, Chom Chopkins finalmente deje de servirle a Milk6 y se le revele. De hecho, es lo que veo más factible, ya que luego de que este nos escondiera dentro de su estómago, Chom nos escupe y se le ve visiblemente triste, ya que no le gusta trabajar para Milk6 ni ser muchísimo menos su mandadero, por lo que puede que en el próximo capítulo también colabore de alguna manera para derrotar a Milk6, ya sea atacándolo físicamente o saboteando parte de la maquinaria. No me parece un final descabellado dado el historial del personaje. Gentle John y los juguetes. En una cinta oculta del capítulo 5 se hace mención a algo que me he dado cuenta que pocos están hablando, y es que el prototipo, en una cinta que encontramos escondida, está interrogando a un juguete aleatorio. Este mismo le dice que desaparecieron 23 juguetes de la fábrica durante los acontecimientos de The Hour of Joy, algo que sin dudas nunca antes habíamos visto durante toda la franquicia, puesto que siempre tuvimos la idea de que todos y cada uno de los experimentos quedaron dentro de Playtime Co. En medio del interrogatorio, este juguete menciona algunos de ellos con nombres nuevos que no hemos visto hasta ahora: Gentle John, Roxy, Titi y Tamago Turtle, nombres de personajes completamente nuevos que nunca antes habíamos visto en la fábrica. Por lo que sí, evidentemente estos serán personajes nuevos que, aunque puede que no veamos físicamente en el capítulo 6, está más que claro que se dará a conocer más sobre ellos para un futuro próximo capítulo, de ser este el caso. Y muchos teorizan que Gentle John puede jugar un papel importantísimo para este capítulo, dado que es mencionado en más de una oportunidad. Así que posiblemente este personaje cumplirá un papel destacado para esta ocasión. La ciudad subterránea. Y creo que de las últimas cosas que quedaron establecidas que veríamos para este capítulo 5 es la presencia de una gigantesca ciudad subterránea que muchos pasaron por alto. Literalmente justo en el inicio es posible ver una ciudad subterránea en las zonas de las cavernas, cosa que daría a entender que quizás puede que por ahí tengamos que atravesar para un próximo capítulo 6. No sabemos literalmente nada de este lugar, pero es más que claro que esa zona nueva será importante para futuro y sería el lugar por el que puede que estén ocultos los huérfanos. No sabemos qué hizo el prototipo con ellos, y por lo que dice en sus diálogos queda más que claro que todos esos niños posiblemente o estén muertos o quizás hayan sido transformados en monstruos. Mención especial. Y como mención especial, acá van algunos monstruos que me gustaría ver para el capítulo 6, ya que dudo que puedan inventarse más juguetes de la nada así porque así, pero bueno. Daisy es un personaje que sabemos que existe canónicamente y que no veo improbable que haga una aparición en este capítulo nuevo. Candy Cat, que sabemos que también existe una versión suya de cuerpos grandes, existe dentro de Poppy Playtime de manera canónica. Boxy Boo, es increíble que todavía no sepamos nada más sobre él siendo un personaje creado incluso desde 2022. Daddy Long Legs, definitivamente merecemos saber qué le sucedió, aunque todas las pistas intuyen a que fue desvivido por Mommy Long Legs. Merecemos ver una aparición acá en el juego. Y finalmente, Haggy. Sé que es improbable que haya sobrevivido al capítulo 5, pero mira, Mob Entertainment nos puede sorprender diciéndonos que sobrevivió de alguna manera y con sus últimas fuerzas se enfrentaría a Milk6 para vengar a Kissy Missy y así completar su arco argumental, redimiéndose ante Player. También a propósito, merecemos saber quién es Player, ya que es un misterio enorme que sigue atormentando a los jugadores que nos gusta hacer teorías. Y también merecemos saber más sobre la familia de Elliot Ludwig, ya que ahora sabemos que tuvo un hijo llamado Oliver y que es el prototipo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el capítulo 6 será el final del juego principal? Los estaré leyendo abajo en los comentarios, ya que seguiré subiendo videos sobre el capítulo 5 en estos días. Sin nada más que decir, un saludito a los experimentos del canal. Diego 2704, gracias por unirte. Sujilla Sokovia, Ibidomi, Calypso Senpai, de Mr. Técnico 3472 y finalmente Jewel 1412. Mil gracias a todos ustedes por apoyar este canal, ya que hacen mucho más ameno este trabajo y las noches sin dormir. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.